Bueno, pues un vocero de la Organización Mundial de la Salud aclaró este viernes en conferencia de prensa desde Ginebra que la muerte de una persona de 59 años en México el pasado 24 de abril se debió a causas multifactoriales y no al contagio de la cepa H5N2 de la gripe aviar, como informó en un comunicado previo. El caso es el primer contagio registrado en humanos de esa cepa H5N2 y para dimensionar la importancia de esta revelación ya me acompaña y se lo agradezco mucho al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo, ex comisionado nacional para la pandemia de la influenza. Doctor Macías, qué gusto saludarle. Antes de entrar al tema de la ciencia, hablemos de este tema de la comunicación, porque primero salió la OMS a decir que había fallecido este paciente por esta cepa H5N2. La OMS, perdón, el secretario de Salud de México dijo que la OMS había comunicado muy mal y hoy tenemos pues esta precisión. Sí, Gaby, mira, eso no es poco común. De hecho, cualquier paciente que muere, la gran mayoría de los pacientes que mueren con influenza tienen componentes multifactoriales. Generalmente ya tienen problemas como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad crónica. Eso no sería único de este caso. Y sí, yo creo que hay que hablar también de la necesidad de comunicar asertivamente en salud, digamos, porque yo creo que aquí podríamos haber entrado inclusive en una comunicación o una discusión un tanto bizantina. La verdad, eso importaría poco. Digo, es una lástima, es un problema que el paciente falleció y eso sin duda es una pena. Pero el paciente falleció, si murió por influenza o con influenza, la verdad en este momento significa poco. Lo que es importante es decir que cualquier virus de influenza aviar, como en este caso H5N2, que se reporta primera vez de infección en el ser humano, es una mala noticia. Es una mala noticia en el sentido de que los virus de influenza aviar tienden a diseminarse en el mundo, particularmente el H5N1, pero esto podría significar también infección por H5N2. En el otro lado hay que decir, y con eso termino el comentario, que hay datos de tranquilidad. Se estudiaron a las personas que estuvieron en contacto con este paciente en el hospital y en su comunidad, y alrededor de 30 que han estudiado, en ninguno se ha encontrado, lo cual significa que este no parece ser un virus que vaya a dar una pandemia, ni mucho menos. Ahora, en términos médicos, científicos, después de lo que ya vivimos todos juntos, el mundo entero con el tema del COVID-19, hablábamos de estos contagios y de cómo las condiciones preexistentes de cualquier paciente podían agravar digamos, las consecuencias de contraer ese COVID-19. Aquí es el mismo caso, pero parece ser el mismo caso, pero le pregunto, ¿por qué es importante esa distinción? Decir, no murió de esto, pero sí murió de esta serie multifactorial de otras cosas. ¿Por qué es importante en Sí, términos médicos, doctor? sí, mira, eso sería importante para establecer la patogenicidad, digamos, del virus. Hay que decir que los virus de influenza aviar se distinguen en los de alta patogenicidad, los que matan mucho, y los de baja patogenicidad, los que matan poco. Ahora, eso generalmente se refiere a cómo se comporta el virus, por ejemplo, en las granjas de pollo. Si entra un virus y mata prácticamente a toda la granja, es un virus de alta patogenicidad. Y si entra un virus que les da una gripita, eso fue todo. Ahora, ese comportamiento en los pollos no necesariamente es el mismo comportamiento en el ser humano. Entonces sí conviene decir, porque, por ejemplo, en el caso de influenza H5N1, que no es esta, pero sabemos que en el ser humano suele comportarse como un virus de alta patogenicidad, y eso es lo que preocuparía en este caso. Porque, por ejemplo, en H5N1 hasta esta fecha se han infectado alrededor de 800, 900 personas y de ellas han muerto, por lo que sabemos, el 50%. Entonces, en este caso, seguramente eso es lo que, digamos, que preocupó un poco a las autoridades, que se fuera a pensar que de entrada estamos hablando de un virus de alta mortalidad. La verdad es que no sabemos. Lo único que sabemos es que la única persona que se ha infectado con H5N2, influenza H5N2, falleció. Si falleció por influenza o falleció con influenza, eso creo que en este momento no es una discusión que podamos resolver al 100%. Se necesitaría un grupo de expertos clínicos que analizaran el caso y el expediente, pero también, insisto, en ese caso importa poco. Lo que nos debe quedar es la lección de que en cualquier momento pueden aparecer virus nuevos, que necesitamos un mejor sistema de salud, más inversión en salud en muchos países, mejores camas de terapia intensiva, más camas de terapia intensiva, un sistema primero de atención, antivirales en reserva, qué sé yo, una serie de cosas que nos recuerdan
que una pandemia puede ocurrir en cualquier momento y que ya se nos está olvidando la preparación. Ahora, cerramos la semana y le pido nada más que me confirme, como decimos nosotros aquí en el medio periodístico, con qué es la nota. La nota de la semana entonces es que se trató del primer contagio registrado en humanos de esa cepa H5N2. Eso es una realidad, ¿no? Eso es una realidad y sin duda un nuevo virus de influenza siempre es una mala noticia porque estamos hablando de un virus contra el que no tenemos buena inmunidad la mayoría y eventualmente se puede desarrollar en un brote y en el peor de los casos en una pandemia, que otra vez no parece ser el caso, pero no es una buena noticia, desde luego. Bueno, pues ahí está. Gracias por la precisión a las precisiones y la dimensión de esta noticia. Doctor Alejandro Macías es infectólogo excomisionado de salud para el control de la pandemia de influenza en México. Un saludo. Gracias, Gaby, cuídense.